COVID, nos venimos arriba, creamos una empresa, registramos la marca y nos pegamos un tortazo, nos fundimos el dinero que ganamos en el COVID para desarrollar el producto y nos quedamos sin dinero para lanzarlo. Si hubiera estado Pimeros, alguien de Pimeros me ha dicho, oye, pero ¿habéis hecho un plan de marketing? Sí, lo habíamos hecho, pero... Gracias a todos los que nos veis en este canal. Este vídeo está patrocinado por Aquisgrán, que ofrece préstamos para pymes complementando la financiación bancaria, con un tipo fijo muy competitivo, hasta 10 años de plazo, sin contrapartidas y sin cambiar de banco. Aquisgrán ha ayudado a más de 3.000 pymes, con el respaldo de las SGR, el ICO y el Fondo Europeo de Inversiones. Más información en www.aquisgrán.es. Gracias por convocarme. La verdad es que encantado de compartir una vida larga de emprendedor, empresario. Nunca sabes dónde estás, si eres emprendedor o empresario, siempre eres las dos cosas a la vez, ¿no? Con lo cual, oye, pregunta y te contesto lo mejor que pueda. Guay. Pues si te parece un pequeño arranque con los inicios previos al emprendimiento, porque empezaste en el mundo de gran empresa, ¿verdad? Tuviste un par de experiencias trabajando en grandes corporaciones. ¿Es así o hay algo anterior que, no, Sí, que me he perdido? sí, empecé como muchos de yo estudié ingeniería industrial y como muchos de mi promoción, pues acabamos o arrancamos muchos en consultoría. En aquella época era una consultora americana muy pequeñita. Pero cuando llegaban a España era como Mr. Marshall, ¿no? Aquí todas las empresas españolas le abrían las puertas. De hecho, trabajé hice el proyecto en una empresa de Zaragoza que es Saica, que es una de las pioneras, bueno, las empresas más grandes papeleras en España, siguen siéndolo, y fue un proyecto realmente apasionante, ¿no? Pero claro, los de la consultoría americana, todo aquello que le decían a Saica era misa, ¿no? Sorprendentemente, ¿no? Luego llegaron todas las grandes y tal. Pero fue una experiencia brutal. De hecho, yo ahora mi hijo, que acaba de acabar la carrera y ha entrado en Deloitte, le dije, oye, empezar en consultoría para mí es lo mejor, porque conoces todos los ámbitos. Yo trabajaba en comercial, con provisionamiento, con logística, con todas las ramas de la empresa y aprendes muchísimo y que con 20 y poco años tomas unas decisiones y hablas con unos managers de un muchísimo más nivel que tú, que como tú eres el consultor, pues, pues parece que seas un tío muy importante, ¿no? Sí, coincido con los beneficios de esos inicios, ¿no? Esos arranques en consultoría te meten las pilas de alta velocidad. En poquito tiempo sabes de muchas cosas, ¿no? De ahí sigues todavía en el mundo de la gran empresa, ¿no? Pero, Y de ahí salte a Philips. sí. La división española de Philips que vendía semiconductores, o sea, chips, ¿vale? Ujú. Transistores, bueno, todo tipo de chips para electrónica. Curiosamente, y esto siempre se lo explicaba también a mis hijos, yo de toda la carrera de ingeniería, que la probé toda estudiando mucho y me costó mucho, la única que no tenía prácticamente ni idea ni me gustaba nada era justamente la parte de los chips, ¿no? Em, y fue mi primer trabajo en una multinacional. Y yo recuerdo perfectamente cuando estaba haciendo la entrevista con el que luego fue mi jefe y me decía, Joaquín, pero además todos en aquella empresa eran todos telecos menos yo que era industrial. Y yo le decía, oye, Fernando, pero, a ver, yo soy un tío demasiado transparente a veces, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Digo, oye, pero ¿por qué me estás fichando a mí? O sea, ¿por qué me estás haciendo la entrevista? Si yo es que, o sea, ni sé de electrónica, ni me gusta especialmente. Me dice, no, porque son todos telecos, que todos trabajarán con Siemens, con fabricantes de televisión. Para ti te quiero para que trabajes y lidies con todos los distribuidores que tenemos en España, que habían 50% están en Madrid y el 50% en Barcelona. Dice, y estos tíos saben de electrónica menos que tú. Con lo cual, ahora son unos pillos todos. Necesitamos a alguien que sepa de negociar y comercial y tal, ¿no? Y la verdad es que me ficharon y me fue muy bien, ¿no? Pero que es curioso que mi primer trabajo en una cosa que no me gusta absolutamente nada. O sea, es aburridísimo. Bueno, tienes una combinación de habilidades interesante, ¿no? Porque ingeniero y cabeza estructurada, pero luego la parte comercial siempre te gustó, o Sí, siempre sí. se te dio bien. Sí, sí. Esta fue mi primera entrada en el mundo comercial, curiosamente, y de ahí ya me he quedado, ¿eh? O sea, aparte de la consultoría, luego ya siempre he hecho de vendedor, barra comercial, llámale como quieras, ¿no? Y la verdad es que sí me ha gustado, porque yo, aunque soy ingeniero, la tecnología
me gusta hasta un cierto punto. Cuando se complica demasiado, me aburre soberanamente. Y entonces ya cuando las cosas son muy complicadas, me aburren a mí y aburren a los clientes en general, ¿no? El cliente, salvo que tengas un interlocutor muy, muy, muy técnico, Sí. con los que yo hablo generalmente son como yo, tíos que saben un poco y lo que quieren es que les salgan a un buen precio y que tengan un buen producto. Pero el detalle técnico, oye, ya te envían a un tío especial y yo envío a otro, ¿no? Y por eso casi siempre he vendido cosas técnicas, menos el salmón que vendo actualmente, que de técnico no tiene nada, ¿no? Pero, pero sí, Pero pasaste de esa es un Philips poco la a trayectoria. SEAT, ¿correcto? ¿Perdona? De Philips pasaste a SEAT. Y de Philips pasé a Seat Sport. O sea, era la Mm. división. O sea, casi todas las marcas de coches cuando corren un campeonato oficial o un mundial de rallies o de Fórmula 1, lo que sea, lo que tiene es una empresa dentro de la matriz que se dedica a construir, fabricar y gestionar un coche de carreras que corre un mundial o lo que fuera, ¿no? En este caso, SEAT Sport era una empresa 100% participada por SEAT, pero que era una empresa, entre comillas, independiente de SEAT, ¿no? Y el dinero que recibía Set Sport para correr el Mundial de Rallys, que en aquella época corría con un Ibiza, eh, venía del departamento de marketing de SEAT, ¿vale? Entonces, el que fue mi jefe decía, que es lo que han hecho casi todas las marcas, Renault, Volkswagen, todos estos han hecho lo mismo, SEAT no lo había hecho todavía, es, oye, en vez de depender 100% del presupuesto de marketing de SEAT, vamos a intentar nosotros como empresa vender cosas de carreras para ser un poco autosuficientes. Y cuando Sí. marketing de repente diga, el año que viene no tenemos dinero, ellos pueden decir, bueno, pues ya lo hemos generado nosotros, ¿no? Y me ficharon para abrir y crear un departamento comercial de coches de carreras. O sea, más raro imposible. O sea, a mí los coches me gustan, pero las carreras ni idea. O sea, ni he sido piloto, ni soy especialmente forofo ni de la Fórmula 1 ni del mundo de los rallies, ¿no? Pero por lo mismo me volvieron a fichar un poco porque no, oye, este tío tiene la mente estructurada, aquí hay que crear una cosa desde cero, eh, y queremos un tío que sepa un poco, pero que tampoco sea un especialista en coches de carreras que va a aburrir a todo el mundo, ¿no? Y así fue, empecé yo solo y acabé creando un departamento de 15 personas, me lo pasé, perdón la expresión, de puta madre. Viajé por todo el mundo, iba al Mundial de Rallys en Finlandia, menos al de Kenia, que mi jefe me dijo no hay dinero para pagártelo. Viajé por todo el mundo y vendía coches de carreras, básicamente inicialmente a la red de concesionarios importadores de SEAT en Europa, inicialmente, y luego empezamos a hacer nuestros propios accesorios deportivos de SEAT y vendíamos en concesionarios. Y la verdad es que fueron 3 años y pico apasionantes, pero muy divertidos y muy raros. O sea, en España es la única empresa que Sí. hay de coches de carreras, no hay muchas más. Es una actividad dentro de una gran empresa, pero, digamos, por lo menos una empresa de cierto tamaño, muy emprendedora, ¿no? El papel es muy No, emprendedor. 100% emprendedora. O sea, mi jefe había sido empresario, tuvo que cerrar la empresa y él sí que había corrido Dakar, es un tío bastante, bastante conocido en el mundillo bueno, pues me fichó por lo mismo, ¿no? Porque vio en mí, pues como había sido él de joven y había que hacerlo todo desde cero y no tenías ninguna ayuda. O sea, Seat está ahí, pone el dinero y punto, ¿no? Y en Seat Sport nadie se preocupaba, ellos corrían carreras y yo me tenía que dedicar a montar un departamento de ventas y de hacer stock de piezas y ponerle precio a todo, pues nada, tenía precio. Pero te digo, fue muy divertido, ¿no? Y curiosamente, bueno, tú que estás en la construcción y también he estado, las cosas, o sea, las ventas te pueden salir bien o mal, pero claro, un coche de carreras, tú lo vendes a un cliente y el de SEAT Polonia, me acuerdo de toda la vida, en la última carrera del Campeonato Nacional de Rallys, se petó el motor. Y el importador de Polonia se puso como las cabras y estaba enfadísimo conmigo. Y yo dije, chico, a ver, el mundo de las carreras tiene esto, que los motores se rompen, los cambios se rompen, el piloto se sale de la cuneta, ¿no? No fuimos muy amigos, la verdad es que se enfadó Ya. mucho conmigo. Luego le di la vuelta, que me ser un tío muy grande. Luego le di la vuelta y acabamos más o menos una buena relación. Pero era divertido porque las ventas se acababan mal porque se rompía un motor, no porque cosas raras, ¿no? Bueno, muy divertido, experiencia apasionante también. Entonces, tú eres un emprendedor de serie que toma estos puestos porque son puestos que tienen un perfil que requieren a alguien muy emprendedor, o a partir de estos puestos te das cuenta que a ti lo que te gusta es montar cosas y dices la próxima para mí. Am, no, o sea, yo todos estos.
el de Philips, sí, tanto el de Philips como el de SEAT, yo cuando me ficharon estas dos empresas, yo ya estaba con 4 compañeros de la universidad que nos reuníamos cuando estudiábamos una vez al mes en el despacho de mi padre a montar empresas. Habíamos montado todo, desde limpiabotas a clases de inglés, a todo, ¿no? Pero nunca nos decidíamos a dar el paso. Y hubo un momento eh, que decidimos montar una empresa. De hecho, era una empresa que se dedicaba a hacer las ITVs de los edificios. En aquella época era demasiado pionero y nosotros éramos demasiado muy, muy pequeños. Esto era muy pionero, esto era sobre el año 1999, o sea, antes del 2000. La ITV era una cosa que en España prácticamente no se oponía y nos costó mucho arrancar. Y justo cuando montábamos esto, pusimos todos un poco de dinero, nos juntamos y tal, a mí me apareció la posibilidad de Seat Sport y yo le dije a mis socios, digo, oye, mira, o sea, es que me apetece mucho. O sea, no pongo dinero, sigo con vosotros, haré lo que pueda, pero es que este viaje en SEAT me apetece muchísimo, ¿no? Y entonces ellos arrancaron sin mí y al cabo de 3 años y medio me volvieron a llamar. Oye, la empresa no acaba de ir bien porque no, pues no vendíamos, porque en el ITV no lo quería hacer nadie. Bueno, tú quizás estás un poco al tanto del tema, pero tardó muchos años en instalarse el ITV como tal, ¿no? De las viviendas. Y entonces cambiamos un poco de rumbo y empezamos a hacerlo de espacio solar, que era la iluminación natural, ¿no? Entonces me llamaron y dijeron, oye, ya sé que no te quieres venir, pero buscamos un ingeniero que sea con perfil comercial, joven, que esté dispuesto a no cobrar mucho dinero o nada inicialmente y tal y cual. Si conoces a alguien y tal, digo, bueno, pues oye, pues lo miraré. Total, llego a casa, me miro al espejo y digo, ya conozco al tío. Y me acababa de mudar de casa. Había hecho unas obras. Ya tenía un hijo y no sé si estaba a punto del segundo. Y cuando se lo digo a mi mujer, me acuerdo perfectamente, estábamos sentados en la escalera de casa. Me dice, oye, pero ¿no podías haber escogido otro momento para dar el salto? Nos acabamos de gastar un dinero en unas obras. Estamos a punto de tener un segundo hijo y tú ahora te lanzas aquí al vacío. Digo, mira, el tren ha pasado, se ha abierto la puerta en este andén y me he subido. Te lo ¿Qué pasa? conmuto por si te parece muy mal, pero no, no, y haz lo que quieras, me dijo. ¿Estabas ya un poco aburrido de SEAT o realmente es que te atraía un No, montón la idea? no, es que, claro, y como ya te decía, ya habíamos estado montando cosas, los Sí. cuatro, éramos 4 socios. Ya habíamos estado montando cosas. Finalmente montamos una. Yo no me subí al tren en el primer vagón porque había esta opción, pero en esta segunda, del tema de la evolución natural y tal, me gustaba mucho más que lo de las ITVs. A mí las ITVs era un poco como lo de Philips, ¿no? No me atraía especialmente. En cambio, la luz natural, tema sostenibilidad, yo siempre he tenido mucha sensibilidad con este tema y este me gustó mucho. Y entonces ya había tenido una experiencia de SEAT. SEAT, si hubiera seguido en SEAT, pues a lo mejor, bueno, hubiera crecido bastante, porque de hecho con mi jefe tuve muy buena relación. De hecho, mi jefe de SEAT, cuando me fui de SEAT, se hizo socio de Espacio Solar. O sea, entró Así. en la empresa, ¿vale? Em, ¿Cómo eh, hicisteis? ¿Cómo hicisteis el tema de las acciones entre los cuatro? entramos en partes iguales, todos por igual, todos pusimos una parte inicial y repartimos a partes absolutamente equitativas inicialmente. ¿Y cuál era la visión? Porque he visto un poco lo que acabó siendo, pero desde un inicio la idea era cómo desarrollar soluciones para maximizar la luz en espacios interiores o para optimizar el Sí, uso de... Esa fue un sí, poco de la idea desde el hecho, principio. el proyecto nació porque un arquitecto, un catedrático de arquitectura y un catedrático de ingeniería, que había sido profesor nuestro, ellos habían diseñado un producto que era súper caro y cada vez que fabricaban uno les costaba un horror. Y nos pidieron si podíamos, esto era antes de montar de hacer espacio solar, si podíamos fabricarles una serie de tubos para hacer en una obra, una biblioteca pública que había en Masnou. Bueno, pues les dijimos que sí, lo fabricamos, lo hicimos, reducimos los costes de una forma brutal y cuando acabamos les preguntamos, oye, no lo hagamos tan formal como una spin-off de la universidad, pero esto podríamos nosotros fabricarlo y patentarlo y tal. Y nos dijeron, hombre, la patente tal cual no, pero si hacéis un desarrollo y tal, pues hacer, oye, lo que queráis y os apoyaremos. Y de ahí nació la idea. Y como lo de la ITB o ITV no funcionaba de las viviendas, nos lanzamos a esto
pero ya en teoría habíamos hecho una obra, ¿vale? Y la verdad es que fue espectacular, todos lo vimos, nos sirvió de confirmación de que eso tenía un futuro, ¿no? Había una empresa americana, que es la líder del mundo, que hacía esto parecido, y nosotros, en vez de copiar, lo que hicimos es desarrollar nuestro propio producto y desarrollamos 2 patentes específicas nuestras y con un salto de calidad. Lo nuestro era un poco mejor en cristal, o si era en plástico. Y bueno, así Cuéntanos era. sin entrar en detalles técnicos, en la medida de lo posible, ¿qué es realmente la solución que desarrollasteis? ¿El producto qué Esto, es? mira, el símil es como una chimenea, pero al revés. La chimenea, lo que hace es sacar el humo de dentro de la vivienda hacia afuera, y esto es al revés. Ponemos una chimenea en la cubierta del edificio y de ahí captamos la luz del sol con unos espejos que lo reducimos a una solución técnica con aluminio, y el sol lo que hace es lo captamos con estos espejos y lo rebotábamos hacia dentro de un tubo. Tú imagínate la chimenea, pero en vez de estar en obra vista, pues estaba forrada de este aluminio especial que lo que hacía es rebotar los rayos del sol hasta el interior. Y en el interior de la vivienda lo que tienes es una luminaria, en este caso era un metaquilato más o menos Sí, sofisticado, que lo que hacía era distribuir la luz. De hecho, lo que hacía mucha gente cuando iba no sé, un lavabo o una habitación con nuestro sistema es cuando salía de la habitación intentaba apagarlo, porque la sensación es de luz natural, pero es de luz primero y luego dices, la gente lo intentaba apagar, pero claro, eso no se podía apagar, ¿no? Lo que la calidez de la luz y que la luz no era igual a primera de la mañana que por la tarde, que bueno, eso seguía la rutina del sol, ¿no? Y, o sea, el tema era captación y transporte bien. mediante espejos barra aluminio hacia el interior de un edificio. Ya. Así como anécdota, yo me estoy mudando de casa en 10 días, es un chalet, y he puesto dos en el pasillo. ¿Has puesto Eh, dos? He puesto Vale. dos, sí. No sé si ahora me contarás si es una solución que viene de tu antigua empresa o no, pero vamos, es tal cual lo describes y es muy interesante. La verdad, que la cantidad de luz que entra es tremendo. No te das cuenta, parece como si estuvieses en este caso en un pasillo muy oscuro y parece como si, bueno, pues, hubiese ventanas, pero no sabes muy bien de dónde vienen, ¿no? Eh, Exacto. Bueno, la verdad es que es impresionante, ¿eh? Y a sí, ver, al final todo depende del diámetro del sí, tubo y de la cantidad de metros que tengas que bajar hacia el interior de la vivienda. Y esas 2 componentes es lo que hace que haya más o menos luz, ¿no? Nosotros teníamos un software que nos permitía calcular, igual que la iluminación artificial, tú le consultas a una empresa de luminarias que te haga el proyecto, ¿no? De cuántas luminarias van y todo el tinglao. Nosotros hacíamos lo mismo, pero con nuestro Excel y o sea, teníamos un software propio que nos permitía hacer los estudios. Para una vivienda no hacía falta, pero cuando hacíamos naves industriales o parkings o hospitales, pues ahí sí que teníamos que hacer un estudio de cuántas luminarias de estas iban y todo el tinglao, ¿no? Iniciamos al principio era casi todo obra nueva, porque claro, perforar forjados en una obra existente era un poco complicado, ¿no? Eh, Luego la reforma fue cogiendo un poco más de cuerpo en España y empezamos a hacer bastantes reformas. Mucha obra pública en un momento determinado, mucho hospital, porque el hospital, la recuperación de un paciente con o sin luz natural no tiene nada que ver, ¿no? Y esto, pues habían muchos despachos de arquitectura que eran muy, muy sensibles a este tema. Y luego tuvimos un producto más, que esto sí que era invención nuestra totalmente, que era iluminar patios de luces, también con espejos, ¿vale? El típico patio de luz de casi todas las viviendas en España, ¿no? Que tienen un patio que puede ser de 2x2 o 3x3 y 4, 5, 6 plantas. El de arriba tiene mucha luz, pero el de abajo no ve nada, ¿no? Y se llama patio de luces, pero de luces pocas, ¿no? Entonces lo que poníamos unos espejos es arriba de todo, y lo mismo, arriba de todo que sí que hay sol, rebotábamos el sol y socializábamos un poco el sol que se lo quedaba al del ático, se lo bajábamos a todo el mundo, ¿no? Esto nos costó muchísimo, claro, no teníamos competencia, entonces éramos los únicos en el mercado haciendo esto y nos costó mucho introducirlo. Y aquí tengo una anécdota buenísima, porque llegó un momento que dijimos, oye, ya no lo hacemos más porque nos está costando un montón vender esto, y dijimos, oye, es igual, doblamos el precio del producto y que lo compre. Oye, pues desde que lo doblamos, pues, empezamos a vender, no como churros, pero vendíamos mucho más. Y o sea, estas cosas que dices, bueno, mira, pues debió ser el momento,
adecuado de Claro. doblar el precio, o ya llevábamos un par de años dándole la matraca a los arquitectos, pero es la primera vez en mi vida que doblo el precio de algo y vendo más. Puede ser recoger la cosecha, ¿no? A veces sucede que un precio, si es demasiado bajo, puede dar la percepción de mala calidad. Entonces, el precio puede marcar la percepción de calidad del otro. No digo que fuese el caso, no tengo ni idea de cuáles sean los precios, pero a lo mejor al subir el precio, de repente la gente dijo, esto debe ser muy bueno. Esto, 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 esto. esto es más bueno. Sí, sí, pues no Sí. te diría que no. Nosotros no lo hicimos con esa perspectiva, lo hicimos en plan, por no sacarlo del catálogo, lo metemos y le doblamos el precio. Y bueno, como decías tú, al final cosechas lo que ya es esto y pues a lo mejor lo posicionamos en un sitio donde muchos arquitectos nos tomaron más en serio que lo que estaba antes. ¿Y Nunca sabes. cuál fue un poco la evolución de esta empresa? Entiendo, fuisteis más o menos pioneros en este tipo de soluciones en España. Eso debe ser retador. Sí, bueno, el americano estaba en España, ¿eh? Sí. Ah, El de tubos estaba en España. No era especialmente grande al principio, pero bueno, fue cogiendo más cuerpo, porque era una empresa muy grande, estaba en toda Europa y tal, ¿no? Entonces nosotros arrancamos, pues como casi todo el mundo, ¿no? Nosotros somos de Barcelona, pues arrancamos en Cataluña, te diría que casi básicamente Barcelona, hicimos algún pinito en alguna ciudad más lejos, y yo me acuerdo, yo siempre explico lo mismo. Éramos cuatro ingenieros, bueno, perdona, tres, porque uno falleció. Y yo soy el comercial, luego había uno que era más técnico y otro que era más el de operaciones, fabricación y demás, ¿no? Entonces los tres nos sentábamos, vendíamos un proyecto, al día siguiente lo fabricábamos, bueno, lo diseñábamos, al día siguiente lo fabricábamos y lo íbamos los tres con un coche, pero con un coche normal, y lo íbamos a instalar, nos subíamos arriba en la cubierta con una escalera, con el arnés y lo montábamos nosotros, ¿no? Y recuerdo que la vez más lejos que me fui en esta etapa inicial, hostia, ¿cómo se llama el pueblo? Uno de estos con molinos de La Mancha. No me saldrá el nombre. Qué desastre. Y me fui en coche y nos tiramos no sé cuántas horas para llegar hasta allá, montamos cuatro tubos y volvimos. O sea, no salían los números ni harto de vino. Pero lo que yo, bueno, lo que casi todos los emprendedores decimos, ¿no? Cuando tú has hecho todo el proceso desde el principio, todos los pasos, has fabricado, has envasado, has embalado, has subido a instalar. Cuando vas creciendo y te viene un instalador y dices, hostia, es que esto es muy difícil. Oye, chaval, que esto me lo he pelado yo durante 4 años, ¿sabes? Me he subido a la cubierta con un arnés y tal, y ahora no vengas a decirme que esto es no sé qué, ¿no? Bueno, tiene sus ventajas cuando lo haces todo al principio, ¿no? ¿Cuántos años estuvisteis empujando este proyecto empresarial? Pues mira, empezó en el 2000 y lo cerramos en el 2018 o así. Y Las en etapas este, son estas: Cataluña, luego dimos el paso a toda España. Luego nos cogió la crisis del 2008, sí, 2000, que en construcción en España pues empezó a ponerse un poco peliaguda. Nosotros tuvimos la suerte, como te decía, que hacíamos mucha obra pública y la obra pública nos dio una cierta inercia, ¿no? Porque cosas que ya estaban en proyecto y que se empezaban a construir, se siguieron construyendo y nosotros seguimos, entre comillas, trabajando entre el 2008 y 2009, pero ya nos dimos cuenta que había que dar un salto, ¿no? Y lo teníamos que haber hecho mucho antes, ¿no? Quizás si hubiera estado en primeros en aquella época y alguien me hubiera dicho, oye, no te, no creas que España es tu mercado, sino tienes que intentar mirar más lejos, ¿no? Pero no lo hicimos hasta que no vimos la soga al cuello. Y entonces salimos fuera. Pero para salir fuera necesitábamos dinero y lo que hicimos es una ronda de inversión, Friends and Family, y conseguimos una financiación de la Caixa, de Seed Capital, y hostia, ¿cómo se llamaba? Del Estado, único de estos, o un, Enisa, un Enisa, ENISA, un ENISA, ¿vale? Y con estos dos, más la parte privada de Friends and Family, montamos la cantidad que necesitábamos y salimos al extranjero, ¿vale? Durísimo, pues dices, ¿dónde voy? El mundo es muy grande, ¿no? Tomamos algunas decisiones, oye, yo voy hablando, ¿eh? Si tú sí, cuéntame cuando quieras, pues yo aquí. Pero esto es interesante porque fue un error, bueno, aquellos de manual que no volvería a cometer, pero bueno, como muchas veces pasa, cometes, ¿no? En aquella época, Europa era un mercado muy maduro, que nuestro competidor estaba muy metido y tal. Era un mercado que también la construcción no estaba especialmente boyante, ¿vale? En Europa en general. Y dijimos, pues nos hemos de ir a otro sitio, porque Europa no tiene sentido. Entonces dijimos, bueno, Sudamérica habla el mismo idioma que nosotros, Latinoamérica en general, vamos para allá, ¿no? Y luego China. Montamos una filial en China, en Shanghai. Experiencia espectacular.
ni ganamos ni perdimos, pero es un mundo. Bueno, tú estás casada con tu mujer que es china, pero aquel país que no fuimos a comprar, fuimos a vender. O sea, Sí. que bueno, Pero, un nivel mucho más. abristeis ¿Eh? abristeis delegaciones tanto en Latinoamérica como en China. En China hicimos una empresa, porque en China, si quieres vender, tienes que crear una empresa. Hicimos una empresa con un socio chino que nos recomendaron unos amigos de aquí, de Barcelona, y la verdad es que muy buena relación con ellos, lo hicimos, pero ellos no eran del sector tampoco. Bueno, otra equivocación de aquellas de, bueno, es igual, saldrá bien porque China es muy grande. Bueno, pues salió como salió, ¿no? Y en Sudamérica lo que cogíamos era distribuidores. Hice un viaje con el gobierno español, y fue una sesión, una jornada en la Embajada de Argentina, bueno, en Buenos Aires, donde ahí íbamos todos empresarios y queríamos abrir mercado en esa parte, o sea, Chile, Argentina, había toda una serie de países de. Y entonces ahí encontré distribuidores con los cuales estoy trabajando bastantes años. Funcionó muy bien Chile. De hecho, me pagaban mejor las empresas chilenas que las constructoras españolas. Creo que opción me daba más seguridad o más riesgo para las empresas constructoras chilenas que para las españolas en aquella época. Argentina, una pena porque el país iba así, bueno, subió y bajó. Un súper interesante, hice un proyecto en Nicaragua. En aquella época el gobernante era de derechas, habían sacado los sandinistas y mi distribuidor era uno que era de la familia. Entonces, claro, hicimos un par de horas en una fábrica de helados y alguna más, muy, muy, más que, bueno, eso más, ganamos dinero, pero más fue apasionante, ¿no? Estar ahí negociando y ver cómo montabas tubos de sol en una fábrica de helados en Nicaragua, pero luego cambió el gobierno y el que distribuidor dijo, "King, olvídate, o sea, volvemos con los sandinistas y aquí se acaba el negocio y nos cierran el chiringuito y se acaba, ¿no?". Intenté hacer algo en Cuba también manda narices en Tentador. Cuba. Estuvimos a punto, a punto, a punto, a punto. Fuimos a una feria, vino el ministro de la Construcción, al cual mi distribuidor más o menos tenían un buen trato. Teníamos que haber instalado un tubo luz en su oficina, en La Habana, pero al final no sé qué pasó que no lo hicimos y se fue todo, o sea, cayó todo, ¿no? Pero llegamos a meter aquel tubo de luz en el despacho del ministro de la Construcción y todos los hoteles, todos los hospitales de Cuba hubieran ido con nuestro tubo, pero tampoco pasó. Estuvimos a punto, pero tampoco pasó. ¿Qué fue lo que no funcionó en China? O- En China, eh, básicamente lo llevaba yo, como parte comercial. Yo era el que viajaba ya, pues cada 2 meses me iba 15 días, ya tenía el hotel y teníamos oficina con 2 empleados, porque te obliga el gobierno chino a tener 2 empleados y tal, ¿no? Y, o sea, China, para mí, lo que tiene, o al menos tenía en aquella época, no creo que haya cambiado mucho, es que necesitas mucho, mucho tiempo, las cosas van muy lentas. Necesitas músculo financiero para poder soportar todo este tiempo que estás allá haciendo marketing, visitando, haciendo reuniones y tal, para tirar adelante, ¿no? Y en nuestro caso no teníamos ni una cosa ni la otra, porque habíamos decidido salir al extranjero para suplantar lo que no vendíamos en España, con lo cual, sí, habíamos hecho una ronda de financiación, pero no nos lo podíamos pulir todo allá, ¿no? Y dentro de cabe funcionó bien, hicimos 2 o 3 obras muy buenas, y luego hay otra anécdota buenísima en lo de China. Hicimos un proyecto para una nave industrial de Siemens, de una fábrica de Siemens en China, ¿vale? Que era un proyecto LEED, ¿vale? Sostenible, con aquel certificado y tal. Y los tubos de luz le daban a ese proyecto una serie de créditos extra que le permitían obtener la certificación. Oye, hicimos el proyecto, nos llamó la constructora. Allá, en aquella época en China iba todo, o sea, había que estar de acuerdo con alguien que era el que le pagabas bajo mano para que las cosas salieran bien, ¿no? Y yo ya dije a mi socio, digo, yo no sé hacer esto. Dice, yo tampoco, pero hay uno que sí, que nos lo hará. Digo, vale, pues que lo haga él. Vino la constructora, le pasamos la oferta, nos compró el producto, lo enviamos a China y al cabo de 6 o 7 meses, cuando ya se tenía que haber instalado, le llamo a mi socio, Tangwe, digo, oye, ¿tenemos fotos de la instalación en China? Y dice, Joaquín, no te lo vas a creer, pero no se va a instalar nunca esto. Me dices, que no, no. Y han tenido la certificación y no lo instalan. Digo, hombre, pero no puedes hacer fotos que será nuestra obra de referencia. No, no, no lo instalan. Y no lo instalaron nunca. Tenemos la foto Claro, ¿no? descargando el camión en la nave con las cajas donde ponía espacio solar de Plosun. No lo instalaron nunca. Bueno,
aquello es como funcionaba antes de... Justo acaba de aterrizar Xi y estaba dando la vuelta al país, ¿no? Ya, cuando yo llegué, el tema de la corrupción era un escándalo uno detrás de otro, ¿no? Ahora no puedo opinar porque no sé cómo está, pero sí, sí, la mejor obra que podías haber hecho nunca en China, que nos hubiera permitido un salto importante, no se construyó. Oye, y nos pagaron religiosamente, ¿eh? Y nosotros enviamos el producto y debe estar en algún almacén de esa fábrica por ahí perdido, ¿no? Bueno, son anécdotas estas Ya. de que con el tiempo van pasando, ¿no? Y al final, lo que te decía, teníamos una carga de alquiler de un local en 2 personas. Yo cada vez que viajaba ya a hoteles, viajar por todo China, digamos, para arriba, para abajo. Y llegó un momento que dijimos, oye, esto nosotros ya no lo podemos soportar más. Y nuestros socios chinos dijeron, nosotros podemos poner un dinero que lo alargue un año. Así lo hicieron ellos. Y al cabo de este año dijimos, oye, lo dejamos. Pero salimos empatados, ¿eh? O sea, al Mm. final fue una experiencia no negativa, porque al final nos salimos perdiendo, pero no, tampoco ganamos dinero. ¿Y eso coincidió con el cierre de la empresa en España o fue en diferentes No, momentos? no, fue un poco antes. Fue un poco antes. El cierre de la empresa en España, bueno, luego, como te decía, una vez nos dimos cuenta que Latinoamérica tampoco era gran chollo, que China era más complicado que tal, dijimos, oye, ¿y si vamos a Europa? Que está aquí al lado. Y es lo que teníamos que haber hecho al principio, pero no lo hicimos. Ya. Y resulta que Europa funciona muy bien. Italia nos fue muy bien. Holanda, que es un país muy verde, muy sostenible, muy ecológico, nos fue súper bien. La verdad es que vendimos muchísimo. Francia es un país un poco más complicado. Los franceses, todo el tema de normativa y tal, bueno, es un poco más difícil, pero también vendimos bastante bien. Eh, pero ¿Cómo sobre haces, todo mucho en Joaquín? Holanda. ¿Cómo haces? Dices, oye, voy a Holanda, me lo invento. Tengo aquí mis tubos reflectantes de luz. ¿Tú cómo Bueno, planificas buscamos. una apertura? ¿Llegas a ferias? ¿Cómo? Esta fue un poco más a saco, porque fuimos a buscar al distribuidor de nuestro competidor americano en Holanda. Nosotros teníamos un producto que los americanos no tenían, que era un tubo de luz, como el que tú te has puesto en tu casa, pero que era transitable. Como nosotros trabajamos en cristal, podíamos poner esos tubos en cubiertas transitables, en terrazas, ejemplo, de una vivienda o en la entrada de un hospital que iluminábamos un sótano para hacer parkings y demás, ¿no? Hay un sistema que teníamos patentado, eran 3 cristales laminados con una cámara para el tema de aislamiento, o sea, era un producto, la verdad es que era un productazo, ¿eh? Eh, no porque lo diseñáramos nosotros, pero como no teníamos americanos. Y entonces le dijimos a este distribuidor holandés, oye, tú estás metido en el ajo, tenemos un producto que los americanos no tienen, ¿te interesaría? Y él nos dijo, sí, me interesa mucho, porque además ya os tenía en el radar, pero no sabía cómo hacerlo. Digo, oye, pues ya está, ya estamos. Y la verdad es que funcionó súper bien. Y vendía el nuestro y luego vendía el otro. Claro, Vendía el producto que era competencia de los americanos porque era en cristal. Los americanos no les gustó mucho inicialmente la idea, pero él les dijo, oye, es que es un producto de más calidad que para según qué viviendas o según qué obras públicas en Holanda, pues es que me lo están pidiendo, ¿no? Y esto es cómo funcionó. El de Italia algo parecido y el de Francia era un señor, una empresa que hacía temas de iluminación natural, no, hacía temas de iluminación artificial, un tema muy interesante, no sé si alguna vez lo has visto. Estos hacían cosas para hospitales, pero te ponían en el techo de una sala de espera, por ejemplo, de un hospital, te ponían unos vídeos que simulaban el cielo que se movía y que llovía y no sé qué sea, pero era luz natural artificial, porque no hacía ninguna conexión con él, pero están súper bien hechos. Y como se parecía algo a lo que hacíamos nosotros, contactamos con ellos. Y la verdad es que fue bien, un poco más lento que con el holandés, porque estos no estaban exactamente en el ajo como el holandés, pero funcionó bien. Bueno, eso lo tienes que haber hecho hacía muchos años, pero lo hicimos tarde, pero eso nos permitió eh, pues, parar, o sea, cerrarlo de China con tranquilidad. En España ya había arrancado otra vez un poco la construcción. Nos habíamos deshecho de casi un 40% de la plantilla, pues teníamos 15 instaladores y tal, y los tuvimos que echar todos a la calle. Bueno, de hecho no los queríamos echar. Nosotros decíamos, oye, tenemos la mitad de trabajo. ¿Os queréis quedar a mitad de jornada? Y nadie se quiso quedar. Nos tuvimos que despedir, indemnizar, todo el mundo prefería irse a la calle que no quedarse con menos sueldo, con el riesgo de a cabo unos años perder el trabajo y no cobrar del paro, en fin, Ya. todo un tinglado, ¿no? Pero nosotros aguantamos unos cuantos años más hasta que eh, tanto Enisa como La Caixa
que eran fondos europeos. Habíamos renegociado la deuda a más largo plazo y estamos auditados por la Caixa, ¿eh? O sea, ellos sabían nuestros números perfectamente. Y no sé exactamente qué pasó, pero nos dijeron que a nivel europeo había una normativa, había un cambio de criterio donde todos esos préstamos que se dieron en su día tenían que ser devueltos según el acuerdo inicial y no se podían renegociar. Total, que cuando se acabó la última renegociación nos dijeron, ahora tenéis que devolverlo todo. Y les dijimos, pero si ya estamos auditados, ya sabéis que le hemos dado la vuelta, pero que nos podemos pagar al ritmo que nos solicitáis, ¿no? Nos dijeron, oye, nos da igual, ¿no? Por suerte eran préstamos no garantizados, con lo cual cuando cerramos ellos perdieron todo. Un poco absurdo, porque nosotros podíamos haber seguido. Pero los abogados nos dijeron, ostras, no juguéis ni con el gobierno ni con la Caixa, cerrar ordenadamente, ahora que podéis, y luego ya hacer lo que queráis. Y así lo hicimos, ¿no? Es que cerramos, mm, no dejamos a deber nada prácticamente a nadie, cerramos muy ordenadamente. Y de esto me alegro, ¿eh? Haber hecho caso en este caso a los abogados en su día, porque si hubiéramos seguido, no sé cómo hubiera acabado. Y la verdad es que salimos bien y ya Qué está. pena, ¿no? Qué pena que cuando pasáis la crisis, lo más duro de la crisis, y cuando la cosa más o menos empieza poco a poco a levantar, ese tipo de mensaje poco sentido, ¿no? Tiene poco sentido, pero ya te digo, tampoco sabremos nunca No, si fue así o no. Ellos lo achacaron y los dos por dos lados diferentes, a que el criterio de estos préstamos no garantizados en su día dados por Europa no permitían que se fueran renegociando la deuda a más largo plazo, ¿no? ¿Verdad o no? No lo sé, pero ellos fueron, y además ellos lo perdían todo si cerrábamos, no ya, tenían ya, sentido, ¿no? Y mientras tanto iban cobrando menos de lo que estaba pactado inicialmente, pero nosotros íbamos devolviendo el dinero. ya. Pero bueno, oye, Eh, la verdad es que creo que lo hicimos bien. que mirando para atrás, algo entiendo por lo que dices que si lo volvieses a hacer, pues pondrías foco antes probablemente en Europa que abrir una filial en China, ¿no? Por lo que comentas. Ah, Totalmente. algo más distinto que... Porque eres cuatro socios, eso funciona muy bien, ¿no? Durante muchos años. Sí, funcionó bien durante bastantes años. La verdad es que, bueno, costó un poco porque el producto era nuevo y tal, pero luego llegó un momento donde, claro, esto la ventaja que teníamos es que los arquitectos eran nuestros prescriptores, Sí, a los cuales íbamos a ver constantemente, ¿eh? Pero el arquitecto que nos había puesto un proyecto y le había ido bien, él repetía, ¿vale? claro, No repetía en todos los proyectos, porque no salen todos, sí, pero ya teníamos una cierta repetición de proyectos a través de arquitectos que ya habíamos visitado. Y eso es lo que te da un poco de sí, colchón, ¿no? Que no has de estar todo el día ahí luchando por proyectos nuevos, ¿no? Em, yo hubiera hecho dos cosas diferentes. Primero, como te he comentado, estuvimos bastantes años solos centrados en España y tendríamos que haber aprovechado que iba bien España para salir fuera, pero bueno, pues te acomodas, y España, uy, nosotros, tengo alguno de mis socios, bueno, pero ¿cómo nos vamos a ir a Europa si somos muy pequeñitos? Bueno, pues eso yo creo que fue un error, que ahora seguramente haría diferente. Y el otro es habernos cegado con el mercado chino y el mercado latinoamericano. No lo he comentado, pero Brasil en aquella época tenía las Olimpiadas. ¿Qué más tenía? Tenía varias cosas. Y se construía ya a patadas. No hicimos nada en Brasil, pero nada es no, nada, ¿eh? Y también nos cegamos con proyectos de estos en Latinoamérica que todo va mucho más lento, ¿no? sí. Y cuando tienes aquí a Holanda, nada que vas en coche prácticamente, ¿no? No, y hay una cosa importante, yo creo, de lo que dices. Al final tenías la oportunidad de ir, bueno, en Latinoamérica también, ¿no? A través de distribuidores. Bueno, en China la estructura era mucho más complejo, ¿no? Montar allí la sociedad, vender allí, ese proceso, desde fuera por lo menos, a mí me da la impresión de que es muchísimo más complicado que enganchar con un distribuidor que ya tiene todos los procesos comerciales Sí, sí. establecidos, ¿no? Exacto. Otra cosa, hacer la pregunta y reflexiono. Muchos errores que cometimos es, em, cogíamos a distribuidores que no eran estrictamente del sector. También nuestro producto era raro porque Ya, nosotros donde... vendíamos material de construcción, Sí, pero, pero como era sostenible, muchas veces íbamos a contactar con empresas de sostenibilidad o con esta empresa francesa que hacía temas. Mm, Tendríamos que haber sido más selectivos en nuestros distribuidores y eso yo a veces
yo siempre me la achaco a mí, ¿eh? Tendría que haber sido más selectivo en algunos distribuidores más profesionales y más centrados en vender productos de construcción. Bueno, tú ya sabes cómo va también, ¿eh? Los que venden productos de construcción ahí, me pasa un poco lo mismo en el sector del pescado. Están acostumbrados a vender palets de ladrillos y palets de tal. Entonces, un producto como nuestro que requería trabajo de prescripción y de explicar, les da pereza y no quieren, porque hay mucho trabajo detrás para vender poca cosa, ¿no? Entonces, por eso a veces decía, hostia, pues me voy a un perfil que no es del sector, pero que sí que está acostumbrado a vender cosas complicadas. Em, bueno, yo lo hubiera hecho diferente. Tenía que haber sido bastante más selectivo con algunos distribuidores que no llegaron a funcionar y perdimos mucho tiempo con ellos, ¿no? Pero bueno, Bueno. ¿Cómo es el salto de la luz al salmón? exacto. Tienes una vida con unos sectores realmente interesantes cuando los pones todos juntos. Sí, la historia es muy fácil, ¿eh? Nuestro distribuidor en Noruega de tubos de luz, que también funcionó bastante bien, un país también muy ecológico, y estos sí que tienen mucho dinero, nos hicimos amigos, ¿vale? De hecho, intercambiamos casas. Yo me fui a Oslo a su casa, él se vino a mi casa de Barcelona y tal, y nos hicimos amigos. Y un día me dice, oye, Joaquín, yo ya vendo tus productos de luz en Noruega, hemos de vender algo noruego en España y hemos de montar algo. Porque yo, o sea, a mí me gusta España. Es un tío que venía cada verano a Barcelona, le encantaba Barcelona, un apasionado de la Costa Brava y tal, ¿no? Y yo le digo, hostia, Cristian, o traemos petróleo, que creo que no estamos preparados, o traemos salmón, pues no hay mucho más, ¿no? Y me dice, vale, petróleo no, está claro. Y entonces me empezó a traer productos. Y yo soy cero a la izquierda en tema gastronómico. O sea, yo me pones un plato de arroz con aceite y sal y comería esto toda la semana, ¿vale? O sea, si me llevas a un buen restaurante, lo disfruto, pero yo como por sobrevivir, básicamente. Y entonces me traía cosas y digo, Cristian, no tengo ni idea. Si es que yo no sé de comidas. Pero bueno, tengo un amigo que se dedica a esto y todo lo que me traía se lo daba a Jorge, que es un amigo mío, ¿no? Y Jorge iba probando y un día me dice, oye, esto último que me has enviado, esto del salmón Froya, esto es bueno de verdad y muy diferente y en España, en Europa no existe, pero en España seguro que no. Dice, tira por ahí a ver qué tal. Y así arrancó. Christer empezó a Qué hablar, él es bien. de Trondheim, donde de hecho está una central de esta fábrica. Él conocía al dueño de la multi, bueno, es una empresa que cotiza en la bolsa de Oslo y hoy en día es el segundo fabricante de salmón del mundo. O sea, el dueño es una, es una eminencia, pero él conocía a su familia, ¿no? Y entonces, bueno, le convenció que España había un mercado y le decía, pero en España vais a vender Froya. Bueno, lo convenció y arrancamos. Trajimos unas muestras, hicimos un show cooking a través de un cocinero que conocíamos aquí, a prensa gastronómica, a chefs, y el resultado fue tan espectacular que dijimos, oye, pues nos tiramos de cabeza y montamos una empresa. eh, Cristian, que es el distribuidor noruego, yo y mi socio en Espacio Solar, ¿no? Pero en principio lo que hicimos, la montamos y cogimos a 3 personas que nos la llevaban. Una chica que era la comercial, su padre que era el transportista que iba con el camión y otro que hacía un poco de tema de almacén, ¿vale? Y nosotros, yo lo que hacía es intentar buscar clientes, pues a Brica Bravo, por ejemplo, ¿no? Pero no estaba en el día a día porque estábamos con lo de Espacio Solar, ¿no? Bien. Y fue tirando, iba tirando poco a poco, tampoco le dedicamos mucho tiempo. Y cuando cerramos Espacio Solar, fue cuando digo, ¿y ahora qué hago, no? Ya tenía 50 y largos, digo, ¿ahora qué hago? Y entonces mi mujer me dice, oye, ¿por qué no tiras currículum si te vas a trabajar con un salario como hace todo el mundo? A final de mes te llega una nómina y cobras y no tenemos que estar con las serpientes todo el día. Y dije, bueno, voy a probarlo. Y de hecho fui a muchos headhunters, eh, hice un proyecto que se llama Los 100 cafés, que era intentar hacer 100 cafés con 100 amigos, conocidos, conocidos de conocidos, y en ese café le explicaba lo mío y a ver qué salía, ¿no? Pues ahí salieron contactos con Ken Hunters un poco más en caliente, más fácil, más dirigido. Hice como 5 o 6 entrevistas, todas para empresa familiar, porque yo ya era multinacional, como que ya me había quedado un poco Sí. alejado de todo este mundillo, y básicamente para ser gerente o director comercial de empresas familiares pequeñas. Y bueno, pues llegué a 2 finales, por decirlo de alguna forma, pero me pagaban muy poco. Y yo les decía, ¿ves todo el pelo que me falta?
es la experiencia buena o mala que he tenido, porque seguramente no repetirían errores, ¿no? Pero, ostras, no había mucho ánimo de pagar, preferían un junior. Y al final dije, oye, pues dejo de ser buscar empresas y me quedo con el salmón. Despedimos a los 3 autónomos, les dimos 6 meses, quedamos bien con ellos y ellos encantados. Y me puse a vender salmón. Qué bueno. Y qué triste, ¿no? Que los salarios para un gerente de una empresa. Y para mí es triste, ¿eh? Además recuerdo una que llegué bastante, bueno, ya al final ya estábamos con los dueños, además, y yo le decía, oye, yo entiendo que no me conocéis y tal, y que mi experiencia en el mundo tal nos pueda os aceptaría el sueldo este, pero me gustaría tener un plan profesional a 6 o a un año, o sea, Sí, sí, planificar un poco mi posición en la empresa con un salario en el que si yo demuestro que funciono, pues os comprometéis a poneros al día en un salario de una persona de 55 creo que tenía, o 54, ya no recuerdo. No les convencí, no les convencí. Que son empresas pequeñas, todas muy familiares. ¿De qué tamaño? Cuando dices pequeño, ¿son de 50 empleados o...? Bueno, yo digo pequeña, a lo mejor ofendo a alguien, ¿eh? Pero sí, pues las habían de 50 y luego habían Sí. algunas que tenían mucho subcontratado. Ya. Había una que hacía unos productos chulísimos de madera y trabajaba mucho más con Escandinavia y hacían vigas y estructuras de madera súper complicadas, súper chulas. Este sí que era más de la de mi sector. Yo hablaba inglés, francés, con lo cual también les interesaba, pero el gerente, que era la segunda generación, era el hijo del fundador, había hecho un curso de IES y le habían dicho que tenía que buscarse un director comercial, que no podía ser que él gestionase en la parte de ventas, fuera el gerente, las compras y todo, ¿no? Pero él no lo creía, se lo había dicho IES. Y cuando acabamos la última reunión, el headhunter me dice, no, Joaquín, si es que no te has fichado a ti ni a nadie, llevo 3 años con este proyecto y es que no quiere. Digo, Ya. ostras, chaval, me han avisado antes. Y esa empresa era muy chula, la verdad es que era un proyecto muy, muy interesante. Pero bueno, mira, la verdad es que me Bueno, fue bien porque he seguido siendo empresario y que es lo que a mí me gusta. y Con entonces con, Pioneers. con Froya, aquí en lugar de fabricante productor, aquí es distribuidor. Aquí somos Mientras, puro y duro distribuidor. ¿qué te gusta más? Si se puede comparar, vamos, la experiencia de producir, buscar distribuidores versus la experiencia de soy distribuidor, busco cliente final. Me gusta más producir. Bien, Tienes más el control porque ahora dependes mucho de una fábrica y de unos noruegos que conocen o no el mercado. Y hemos tenido algún. bien. Les encuentro. Sí, un encuentro porque logramos convencer a Carrefour para que introdujera un producto que nosotros primero convencimos a la fábrica, necesitamos de su gama de productos uno más pequeñito para tener un valor facial unitario más pequeño, ¿no? Que es lo que nos pedía Carrefour. Le dijimos, oye, Carrefour y una serie de clientes españoles están interesados. Ellos dijeron que sí, nos costó un año y pico aceptarlo y la maquinaria, y el primer día que lo pusieron en marcha nos dicen, bueno, pues, ¿cuántas toneladas vais a comprar? Pero si primero tengo que cerrar el contrato con Carrefour y luego los otros clientes son pequeñitos, no sé, te empezaré a pedir, no sé, 100 kilos. Ostras, pero esto no más de 6 meses. Digo, "Hombre, ya, pero que tampoco es tan fácil vender". Bueno, arrancamos con clientes pequeños, cerramos la negociación con Carrefour. Carrefour tampoco es la empresa más rápida del mundo. Y nos dijeron, sí, arrancamos, pero nunca acabamos de arrancar. La fábrica se puso nerviosa y hubo un momento que nos dijeron, Se acabó. descatalogamos, porque solo fabricaban para nosotros y para Italia, que son dos mercados que llevamos nosotros. Y lo descatalogó de un día para otro. Entonces tuve que llamar a Carrefour y decir, oye, no sé si pensáis arrancar o no, pero es que ya no tenemos el producto. Y yo, ¿cómo? Bueno, Carrefour ha estado un año y medio sin hablar conmigo. Ahora parece ser que se ha dado cuenta que no era culpa mía. O sea, realmente la fábrica tomó una decisión, no sé si equivocada o no, pero claro, tú ya no Grave, controlas ¿no? la fabricación. Está en manos de un tercero que es el que te. Eso habría sido un canal de venta brutal, ¿no? Hombre, ahora estamos otra vez volviendo a arrancar todo el proceso, ¿no? Hombre, Tienes Carrefour que- es de los grandes, la única cadena grande que nos falta por entrar. En las de más o menos estamos en casi todas. Más grande o más pequeña, Bueno, y Carrefour es básico. Y creo que, qué y bueno. creo que les interesa Froya, ¿eh? Pero
O sea que sin habéis copado el mercado prácticamente todo sí, lo posible. sí. Bueno, digo, Em, prefiero tener todo el control de todo. Es más complicado, también ya, es más divertido y puedes hacer. Bueno, y en este proceso, en el COVID, nos fue muy bien. La verdad es que nosotros vendimos muchísimo en el COVID, nos venimos arriba y mi socio noruego dice, oye, hay un producto en Escandinavia y en Estados Unidos que se ha desarrollado a raíz del COVID, es una cosa que se llama, o sea, no es un producto, no es una cocina precocinada, sino que tú comprabas un kit para hacerte el plato en tu casa. Y te daban, en una caja venían los ingredientes exactos para hacerte. El primero que hicimos era un pulled pork. Nosotros te dábamos el brioche, te dábamos la carne ya preparada, envasada al vacío, una salsita, un no sé qué, una cajita con todo, pero lo tenías que cocinar tú. Eran 10 minutos, ¿eh? Y eso creamos una empresa, vía Chef, registramos la marca, hicimos de los 10 prototipos, arrancamos con unas cajas, logotipos, o sea, volvimos a convertirnos en fabricantes. Nos pegamos un tortazo, pero era una caja grande, no era muy sí. caro, pero en España los Ostras. supermercados no están preparados para esto. No tenemos espacio, que esto es muy caro, que la gente lo comprará en el delivery y como era nuestro, nos fundimos el dinero que ganamos en el COVID para desarrollar el producto y nos quedamos sin dinero para lanzarlo. Si hubiera estado Pimeros, alguien de Pimeros me ha dicho, oye, pero ¿habéis hecho un plan de marketing? Sí, lo habíamos hecho, pero Yo creo que ahí nos venimos arriba. lo que a mí se me ocurre ahí, ¿has leído el libro de Lean Startup? ¿Perdona? Lean Startup se llama el libro. No, Te lo mando luego, te lo vale. recomiendo. Va de cómo aplicar la metodología Lean de Toyota y demás, aplicarlo al mundo startup, ¿no? Y un poco más así, el siguiente paso es cómo hago para gastarme el mínimo dinero posible en validar una idea. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo? Pues puedo hacer una caja así, me la invento y voy a enseñársela a la gente para ver si me la compra. ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer? Lo mínimo para intentar validar si el producto tiene aceptación o no. Es muy interesante el concepto. Eh, Sí, sí, y es lo que hay que hacer, ¿eh? Pero, ostras, sí, sí. desgraciadamente, y quizás solo me pasa a mí, ¿eh? Y yo, como soy un libro abierto y me gusta explicar las cosas tal cual las siento, pues te vienes arriba. Y con el COVID nos iban tan bien las cosas, pensaba, pues ya está, ya he encontrado. Bueno, no sé si juegas a golf, yo había jugado de pequeño, pero al golf es un deporte súper, muy cabrón, porque juegas siempre mal y hay un día que das un golpe bueno. Y dices, ya está, ya le he pillado por dónde va. Y no se lo pillas ni de broma, ¿eh? Y solo por un golpe bueno ya te piensas que eres Jack Nicklaus, ¿no? Pues aquí lo mismo, nos venimos Bueno, arriba y pero, lo pero hicimos nos escondió. Bueno, y Fre- es un producto Fre- que funcionará, ¿eh? De aquí a unos años lo veréis en todas las tiendas, seguro, pero fuimos demasiado pioneros en su momento, no estábamos preparados para. De eso hemos aprendido, ¿eh? Ahora, cada vez que hablamos con Noruega para un producto nuevo, yo le digo a mi socio, pero ese producto nuevo tiene que venir ya hecho desde Noruega, no podemos gastarnos ni un duro en diseñar nada, nada, pero es que ni una etiqueta, ¿eh? O sea, tiene que ya, venir hecho. Y ahora es lo que estamos haciendo. Además de Froya traemos muchas más cosas. Desde sí, hace un año, bueno, 10 meses, ahora tenemos bacalao, colas de rape. Nos estamos convirtiendo un poco en un mayorista digital, diferente a lo que existe hoy en día en Mercabarna y Mercamadrid. Estamos haciendo nuestro huequecito y la verdad es que nos van bien las cosas. Somos gente seria, somos nuevos en el sector y la gente también nos hemos hecho un pequeño nombre y ahora nos van mejor las cosas. Pero qué no, bueno. ya no inventamos nada, ¿eh? O sea, bien hecho, porque no, es que es muy costoso, sobre todo si no haces, no aplicas el método Lean, donde puedes validar lo que quieres vender, A ver, que eso suena muy bonito, no quiere decir que luego sea tan fácil de aplicar, ¿no? pero el criterio me parece muy bueno, porque es Sí, que no todo se sí. puede vender. Qué bueno, qué gran historia la de Froya en la distribución en España. Y cuéntame, la verdad que podemos estar hablando de tus historias 3 horas tranquilamente, porque Sí. tienes de todos los colores. ¿Cuál es el último proyecto en el que te has metido? El tema de consultoría, ¿cómo se llama? Bueno, Concentric. esto estoy en ello, y de hecho es Sí. con Uriol Gifra, que es uno que estamos intentando meter en primeros tú y yo. A mí me parece un tío, bueno, es amigo mío de toda la vida, y yo con él he colaborado una vez de freelance. Él tiene una empresa, él se dedica a temas digitales desde siempre. El tema digital es una eminencia y son de aquellos que ya en su día, hace 15 años o 20, compraron un dominio que se llamaba, me lo invento, ordenadores.com
y compró no sé cuántos y luego los ha ido vendiendo, ¿no? O sea, que tiene una visión del mundo digital que para mí es muy, muy clara y además sabe. Entonces él tiene una empresa que lo que hace es, para todo el tema de ticketing y para registrarse a eventos, ellos tienen un software que te lo adaptan, ¿vale? Tiene clientes como IES, SADE, Ayuntamiento de Barcelona, un montón de empresas, la DAM, y todos los eventos, pero en vez de ser una plataforma universal, ellos te lo adaptan para tu empresa, ¿vale? Y yo le hice de comercial una temporada freelance, porque como me aburría, pues en mi tiempo libre que no existía le hacía de comercial. Primero porque me gustaba, compartía despacho con ellos, bueno, lo pasé muy bien. Pero con el COVID se acabó. Entonces él ahora, que sigue con esto, es un tío, Uri le encanta todo el tema budista y oriental, no la parte religiosa, sino la parte de la filosofía, ¿vale? Sobre todo del mundo budista, ¿no? Y, y hace un tiempo me dice, oye, tengo un proyecto en mente y tal, que lo que quiero es, con el mundo digital las empresas se han centrado que en el proceso de venta han perdido de vista al cliente y se han centrado en todo lo que son los procesos intermedios para vender al cliente, ¿no? Y todo es digital. Entonces, al final, bueno, y nos pasa a todos, ¿no? Que compras algo y ya no hablas con nadie, te piden una encuesta que es por ordenador, llamas a un sitio y te sale un chatbot o un teleoperador, que es el mejor de los casos, y muchas empresas han ido perdiendo el contacto con el cliente directo, que no siempre es necesario, pero hay veces que sí, ¿no? Y él, de hecho, ha escrito un par de libros, bueno, ha escrito un libro y un manual en lo que él lo que dice es que hay que volver a humanizar las empresas, ¿no? Sobre todo el proceso comercial, por un lado, y por otro lado el procesos internos de la empresa, ¿no? Em, Porque al final dices que incluso ahora hay agentes comerciales que son chatbots, o sea, que ya no son personas. Entonces él decía, habrán empresas que empezarán a incorporarlos, pero nadie está preparado para decir cuántos chatbots digitales puedo incorporar a mi empresa o cada 10 chatbots tendré que poner una persona real que controle eso. O sea, este mundo digital está yendo tan rápido y estamos perdiendo un poco la parte esta humana, ¿no? Habrá negocios que no lo necesitarán, pero hay otros que sí. Entonces él aboga por hacer una consultoría, he escrito un manual que se llama el método Dama, entonces lo ha escrito, tiene un 10 puntos y tal, que lo que hace es, una de sus cosas es consultoría para formar a la red comercial para que sus comerciales sean un poco más humanos en esta relación que no la digital, ¿no? Y la verdad es que el proyecto me ha gustado siempre. Es un poco como el tema sostenibilidad, el tema humano, sobre todo el tema de honestidad, que hoy en día, bueno, a todos nos han vendido cosas. Mira, mi mujer el otro día compró, dice, el día que lo compraba, dice, ya sé que me estoy equivocando, pero un vestido en China por la tirada de precio y le ha llegado unos pendientes. Y dice, evidentemente no me podía comprar ese vestido a ese precio, ¿no? Pues hemos perdido todos un poco el norte, ¿no? Em, y a mí me gusta ser honesto, creo que crear relaciones. Yo, todos mis clientes, decir la palabra que son amigos me parecía un poco ostentoso, pero fíjate, yo el salmón lo tengo porque mi distribuidor de Noruega nos sentimos amigos, ¿no? Ahora Claro. es socio barra amigo, más socio que amigo en estos momentos, ¿no? Pero bueno, no tengo, yo creo que ningún cliente mío hablará nunca mal de mí, ¿no? Y eso es lo que Pues, a mí me gusta. Y por eso me gusta este concepto. Él está arrancando y yo le he dicho que le voy a ayudar en mi tiempo libre, no sé cómo lo haré. Eh, pero el producto me parece en- apasionante. No sé si no será fácil, ¿eh? No será entre, fácil, entre pero el bueno, salmón y el rape, ¿no? ¿eh? Entre el salmón y el rape. Entre Samuel y eh, Rafael le meto un poco de humanidad, ¿no? Pero bueno, ya le dije, oye, yo te ayudaré en lo que pueda porque me gusta el proyecto y me parece muy interesante. Ha tenido algunas buenas respuestas a través de LinkedIn, pero aún no ha vendido nada, lleva 4 meses, ¿eh? Pero, o sea, me gusta, bueno, al final en esta vida hay que hacer cosas que te gusten. O sea, ya trabajé en temas de electrónica que me parecían aburridísimas, pero ahora ya si puedo elegir, pues prefiero hacer algo que me divierta. Pues Joaquín, difícil hablar de más temas en tan poco tiempo.
Me parece fascinante el número de proyectos en los que te has involucrado. Tengo claro que el tema del emprendimiento lo llevabas en las venas, no es algo que aprendieses en el mundo de la gran empresa, ni mucho menos. Nada, agradecerte que hayas compartido tantas experiencias con nosotros.